Luego tenemos que la cavea eran las gradas en donde se sentaban los espectadores en los teatros de forma semicircular y al descubierto, más o menos lo que aún se observa hoy en día en los teatros al aire libre, que mantienen pues esa misma estructura que prácticamente ya los griegos la tenían desde aquella época. Luego tenemos la orquesta, también se la conoce como orchestra. Era un espacio destinado para el coro. Era la parte circular donde el coro, pues, una vez que empezaba la obra, hacía su presentación y después salía. Luego tenemos los párados, que eran las líneas de acceso ubicadas en los extremos de los graderíos y que servían solo para la entrada del coro. Después tenemos el proskenion, que era el escenario en donde actuaban los actores, y la skene, que era la pared de fondo detrás de la cual estaban los camerinos para los actores. Aquí tenemos nosotros un diseño de lo que era el teatro griego. Vemos ahí algunos de los elementos, el escenario, ¿no es cierto? El proskenion, la escena, que está prácticamente dividida con las partes de las paredes, los parodos, la orquesta, que es el círculo donde el coro pues hacía su presentación. El coro generalmente entraba por los parodos y llegaba al círculo, luego se volvía a retirar por esos espacios. Tenemos ahí entonces la distribución del teatro griego. Otro de los recursos que utilizaba el teatro griego era la máscara. Esta servía para aparecer en escena de disfrazados y representando a personajes femeninos. No se permitía la intervención de mujeres, por lo tanto, pues estas máscaras servían para hacer esos personajes de mujeres, ¿no? En la boca de la máscara había una especie de megáfono para reforzar la voz y sobre todo para sublimarla y darle un timbre de acuerdo con la voz del héroe que representaba. Entonces los griegos se dieron cuenta que a la máscara, si le agregaban una especie de corneta donde estaba la boca, esto de aquí servía para que la voz saliera pues mucho más fuerte, y también experimentaron luego con hacer los orificios de salida más pequeños, y eso pues también ayudaba a que la voz fuera más aguda, más grave, etcétera, dependiendo de los personajes. Entonces, si era un personaje, por ejemplo, un ogro, la boca pues se le hacía una especie de corneta muy amplia, muy grande, para que sonara, ¿no es cierto?, de una manera estruendosa, y de esa forma darle mayor credibilidad a su personaje. Obviamente que estamos hablando de recursos de aquella época muy limitados para ese tiempo, pero sin embargo los griegos pues aprovecharon al máximo todos sus ingenios para poder hacer grandes representaciones. Otro de los elementos que también usaron los actores griegos fueron los coturnos, que eran calzados de suela bastante altos que servían para que el actor aparezca con una enorme figura y dar a entender que como representante de un héroe estaba por encima del hombre común. Entonces estos coturnos, entre que eran más altos, era porque el personaje pues era mucho más representativo. Otro de los recursos que tenían era el oncos, que era un peinado también elevado que contribuía asimismo a agigantar al actor. Entonces una persona que normalmente medía entre 1,70 a 1,80, generalmente ya con el coturno y con el oncos, fácilmente alcanzaba casi los 3 metros. Bien, vamos a hacer aquí una pausa para explicar el taller.